Bueno, estamos empezando la clase número 5 del curso básico de instrumentación industrial. Em, Vamos a ver el tema hoy, flujo, flujo. Mm, Listo, entonces vamos a empezar la clase, vamos a compartir acá. Está, ¿ya lo vi? Perdón. Bueno, señores, buenas noches nuevamente. Buen día para el que vea, para el que vea el video cualquier parte del mundo. Curso básico de instrumentación industrial, vamos a ver hoy el tema de flujo. Flujo. Bueno, entonces vamos a empezar con el tema. Nuestra competidor que es flujo, la variable flujo. A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Qué es flujo? O cuando escuchan la palabra flujo, o cuando escuchan la palabra, ¿qué otra palabra, además de flujo, la pueden escuchar con esta variable? Ingeniero, flujo es cuando hay fluido en una línea, entiendo yo. Entonces ya mencionó la otra palabra, flujo de fluido, flujo de un fluido, ¿no? Fluidos, ¿cierto? ¿Y qué es un fluido? A ver, pregunto qué es un fluido. Líquidos pueden ser. Un líquido. ¿Qué más? ¿Qué más puede fluir? Un líquido y además de también los gases, ¿no? Sí, sólido. ¿Cómo? Bueno, aquí por definición, aquí toma una definición de un libro, medición de materia en movimiento, la circulación. Entonces, cuando hay circulación de un fluido, como mencionó aquí el amigo, ¿no? Denominado fluido a un tipo de medio continuo formado por alguna sustancia entre cuyas partículas solo hay una fuerza de atracción débil. Aquí vemos, pues, un fluido, los líquidos y los gases, ¿cierto? Son fluidos. Yo dije que hay una fuerza de atracción débil. Una fuerza de atracción débil ¿de qué? ¿De quiénes? De la molécula, ¿no? De las moléculas. ¿Qué me dicen por acá en el chat? Voy a ver el chat. El chat dice caudal sólido. El sólido, no. Los sólidos fluyen. Amigo, no sé. Bueno, entonces, miremos aquí. Tenemos pues aquí un fluido que puede ser un líquido o un gas, ¿cierto? Aquí se denomina fluido un tipo de medio continuo formado por alguna sustancia entre cuyas partículas solo hay una fuerza de atracción débil. Listo. Entonces, ¿para qué se mide el flujo? ¿Para qué se mide? Entonces, la cuestión aquí es, vamos a hablar de la medición de flujo. ¿Quién me da una opción de para qué se mide el flujo? Para controlar un proceso, para controlar el... Para control del proceso. ¿Qué más? ¿Quién me aporta algo más? ¿Quién me aporta algo más? ¿Para qué se mide el flujo? Vamos a ver aquí varias cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo?
No lo escuché bien ahí. El consumo de agua de uso doméstico o industrial puede ser. Demanda de hidrocarburos, para la eficiencia de los procesos, lo que me decía el amigo ahí. Un balance de materia, excedente de costos. En estos casos, algunos de los casos, ¿no? ¿Quién menciona otro por ahí? Por acá dice el amigo para medir cantidades. Balance de materia, para medir cantidades. ¿Listo? Eh, para eso necesitamos medir el flujo de un líquido o de un gas, ¿cierto? De un sólido, usted mide es el peso o el volumen, ¿cierto? Pero de un líquido se mide el flujo. Entonces ahí hay que tener en cuenta esos conceptos para cuándo vamos a medir. Por ejemplo, en algunos libros, o hay un libro que dice flujo de fluidos, o flujo de fluidos, ¿cierto? Que puede ser un líquido o un gas. Bueno, entonces cuando esto lo vimos en primaria, cuando vimos los estados de la materia, ¿no? Tenemos dos estados, los fluidos y los sólidos. Y entre los fluidos pues están los incompresibles y los compresibles. Los incompresibles tenemos el líquido, ¿cierto? Tenemos un volumen definido de un líquido. Y está el compresible, que los gases, los vapores también, ¿cierto? Se pueden comprimir. Entonces, ahí tenemos los fluidos. Incompresibles y compresibles. No incomprensibles, ¿no? No incompresibles, de presión, o sea, que no se pueden presurizar mucho. Y los compresibles que se pueden presurizar. El gas, los gases, el aire, el vapor se puede presurizar, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos dos tipos de fluido en este caso. Ya aclaramos pues que los estados de la materia tenemos el sólido y el fluido. ¿Listo? No hay caso. Entonces, para medir este flujo, pues vamos a utilizar las unidades, perdón, las unidades de los sistemas, si es americano, si es métrico, si es sistema internacional, si es inglés. Por ejemplo, los americanos entonces usan el galón por minuto, la libra hora, y ese CFM, ¿qué es? ¿Quién me dice qué es ese CFM? ¿Quién me dice del SCFM qué es? Los operarios o los operadores. ¿Qué significa la sigla? En el sistema métrico está el metro cúbico hora y el kilogramo hora. Y en el sistema internacional también el metro cúbico hora y el kilogramo hora. Entonces, cuénteme ahí, pues, ¿qué es SCFM? Por acá alguien escribió en el chat. Dice que es flujo de aire. Sí, pero la sigla como tal, ¿qué quiere decir? No necesariamente tiene que ser de aire, ¿no? Puede ser de otro gas. Pie cúbico. Entonces, mire, las unidades de flujo, ¿no? Mire las unidades de flujo, qué particularidad tiene aquí. Galones por minuto, libras por hora, metro cúbico hora, kilogramo hora, metro cúbico hora, kilogramo hora en el sistema internacional. Y acá aquí el amigo que dijo que era pie cúbico, ¿no? Pie cúbico por minuto. Pero entonces la S es estándar cubic unit. ¿Listo? Bueno, es pie cúbico por minuto estándar, ¿no? Entonces, vean. Vamos a utilizar la medida ¿qué es galones? Los galones por minuto, libras por hora. Entonces tenemos una composición ahí de dos, ¿cómo se llama? Unidades, las libras y la hora. Tiempo y la masa en un tiempo, ¿no? Y la masa en un tiempo, metro cúbico, kilogramo por hora, y acá pies cúbicos por minuto, estándar. Eh,
entonces está basado, lo tenemos que determinar en un tiempo, estas unidades que manejamos aquí. Para los líquidos, pues se maneja galones por minuto, metros cúbicos hora, libras hora. Para los gases, SCFH, puede ser, o sea, pie cúbico por hora, pie cúbico por minuto, metro cúbico por hora, vapor, las libras hora y kilogramos hora. ¿Listo? Entonces, ahí lo que medimos es el paso de una cantidad en un determinado tiempo, ¿cierto? Eso se llama flujo. Lo que vamos a medir el paso de una cantidad en un determinado tiempo. ¿Por dónde? Por una tubería, por un estanque, ¿cómo llaman? Una tubería, por un ducto, ¿cierto? Entonces, eso es lo que llamamos flujo. Y aquí el componente de la unidad está determinado por la masa y por el tiempo, ¿correcto? Bueno, entonces vamos a ver los tipos de flujo que encontramos en los procesos, en la industria, ¿no? Tenemos el flujo volumétrico, el flujo másico y el flujo totalizado. Entonces, de acuerdo a esto, pues de acuerdo a este tipo de flujo, vamos a tener los medidores, ¿ya? De acuerdo a estos tipos de flujo, vamos a tener los medidores. El flujo volumétrico, como su nombre lo dice, ¿no? Este de aquí. El volumen de un flujo que pasa por un punto en la tubería por unidad de tiempo. Y aquí está la formulita. Q es igual A por V, donde Q es la velocidad del flujo volumétrico, A el área interna de la tubería y B la velocidad promedio de flujo. ¿Listo? El flujo másico, peso de un volumen de fluido que fluye por una unidad de tiempo. Entonces aquí ya hablamos del peso, ¿verdad? Flujo, por eso se llama flujo másico, el flujo másico. Y el flujo totalizado, flujo acumulado o flujo integrado. Pues ya son los integradores. Por ejemplo, a ver, en su casa ustedes tienen un medidor de flujo. ¿Cuál es? Hay varios. ¿Qué medidor de flujo tienen ahí? En su casa, a ver, ¿quién me da De servicio del agua, ¿no? O el el agua? gas, O el gas. Ajá. En el de la agua, energía. bueno, la energía ya es un flujo, pero ya es flujo eléctrico, ¿no? Estamos hablando de flujo de fluidos. La energía también es un flujo, pero un flujo eléctrico. Eh, Aquí tenemos tres tipos de flujo. El del agua y el del gas. Usted mencionó los dos que manejamos en la casa. ¿Dónde está cuáles son los tipos de flujo hay para el agua y para el gas? A ver, escriban en el chat, pues, para leerlos acá. El amigo dice que el gas y el agua. En el caso del gas, ¿qué tipo de flujo es? Y en el caso del agua, ¿qué tipo de flujo es? ¿Qué unidades se utilizan cuando usted llega el recibo del agua? ¿Qué unidades manejan ahí? De las que vimos ahora acá. En el agua, metros cúbicos, ¿no? Metros cúbicos. Entonces, mire, ¿qué unidades? Metros cúbicos, ¿no? A usted le cobran los metros cúbicos que consumen durante cuánto? Durante un mes, ¿cierto? Aquí en Colombia, por ejemplo. Y el gas, Pues casi parecido, ¿no? también parecido a metros cúbicos. Mire, entonces mire la unidad de acá, vea. Para líquidos, metros cúbicos hora, y para gases también metros cúbicos hora. ¿Ya? ¿Quién ha trabajado con calderas? Vapor. Con calderas, ¿quién ha trabajado ahí? Eh, yo, ¿Qué unidades maneja para medir el flujo en su planta? ¿O donde haya trabajado? ¿Una de estas dos? ¿O qué otra? ¿Tonelada hora? ¿Libras hora? ¿Kilogramos hora? ¿Cuál de las tres unidades que le mencioné?
Y puede ser también tonelada por hora, ¿no? Tonelada hora. Para vapor, ¿no? Para vapor. ¿Sí o no? Entonces, el que me dijo que ha trabajado en calderas, ¿qué unidades manejan allá? ¿Se acuerda? ¿O sí, o está, trabaja actualmente en eso? Actualmente no, ya cambié, Y cuando pero trabajó sí he ahí, trabajado en eso. ¿se acuerda qué Eh, unidades maneja? ¿En qué área de calderas trabajó? ¿Era operario o qué? Sí, como operador de planta, pero como tal, o sea, no era directamente como calderista y eso, ¿no? Pero no sé, no tengo claro cómo medían allá el tema. Bueno, entonces mire, aquí, por ejemplo, para vapor, libras hora, kilogramos hora. Para gases, metro cúbico hora. Y para líquidos también metro cúbico hora. Entonces, ahí lo que mencionábamos ahí en la casa manejamos estos dos tipos de flujo. Ya vimos ahorita ahí el, entonces, si está dentro de esa parte, ¿qué tipo de flujo sería? ¿Sería cuál de los tres que vemos aquí? ¿Flujo másico, totalizado o volumétrico? ¿A usted qué le cobran en la casa? No sé, Volumen métrico, ¿no? sí, el volumen, o sea, el volumen o sea, ¿cuánto se consumió? ¿Cuántos metros cúbicos, cierto? En un mes, ¿cierto? En 2 meses, lo que sea. Entonces, ¿qué tipo de flujo es ahí? Cuando ustedes van y ven el numerito, el contador, ¿qué tipo de flujo de los que ven ahí es este? Ese contador le hace un totalizado de lo que usted está consumiendo, ¿ya? Usted ahí le muestra aquí los metros cúbicos. Entonces, usted llega y entra a la casa y abre el grifo y él le va midiendo esto, los metros cúbicos, ¿ya? A él no le interesa si fue por hora, si fue por minutos, si fue por... No, que él está totalizando, ¿ya? Y le muestra esta unidad, metros cúbicos. Esa indicación que le tiene el medidor ahí es metros cúbicos. Lo mismo para el gas, también. A él no le interesa, o sea, cuando usted va a medir, o cuando hay un medidor que le diga, eh, aquí está pasando 50 metros, un promedio de 50 metros cúbicos hora, ¿cierto? Le está dando la rata de flujo, o sea, la velocidad con la que está pasando en el momentico. Pero cuando ya usted lo integra todo ese tiempo, entonces, ¿qué pasa? Le da esta unidad de acá, el totalizado. Por eso ahí puede ser flujo volumétrico, flujo másico o flujo totalizado. ¿De acuerdo? Ya después miramos qué es el volumétrico y tal. Bueno, aquí está la definición, ¿no? La definición de cada cosa. La definición de cada cosa la vemos ahí. Entonces, el flujo volumétrico es el volumen de un flujo que pasa por un punto en la tubería por unidad de tiempo. Entonces, por un punto en la tubería por unidad de tiempo. O sea, yo lo puedo medir, aquí está pasando una rata de 50 metros cúbicos por minuto, o digamos 30 metros cúbicos por segundo. Digamos un río que Sacos de Alonso puede tener un flujo X, por decirlo así, una unidad, digamos 200 litros por segundo, ¿cierto? Y así sucesivamente. El flujo másico dice peso de un volumen de fluido que fluye por una unidad de tiempo. Entonces ya el peso habla de dos cosas, vean. El peso de un volumen de fluido. Entonces, flujo másico. Ahí hay que tener en cuenta esa parte. Acá es volumétrico y acá es másico. El peso del volumen, o sea, ya entera, aquí es simplemente el volumen, ¿no? Vean, aquí simplemente volumen y acá el peso de ese volumen que fluye por unidad de tiempo. Cuando ya hablamos de peso y volumen, ¿qué variable debemos tener en cuenta ahí? La que veíamos con el nivel.
la densidad, ¿cierto? La densidad de ese fluido. Entonces ya nos integra esta parte de la densidad del fluido. Esto es el símbolo del ρ, pues, para que lo entiendan ahí, ¿ya? La densidad del fluido ya se tiene en cuenta esta parte aquí, porque vamos a ver el peso, o vamos a medir el peso de un volumen. ¿Listo? Esa es pues la diferencia entre los tres tipos de flujo que mencionamos aquí, el volumétrico, el másico y el flujo totalizado. ¿Listo? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta ahí? ¿Claro hasta el momento o no? ¿Claro y conciso? Para mí sí, ingeniero, no sé por los demás. Por acá, Una pregunta. cuénteme. ¿Alguien dijo que una pregunta? Sí, yo dije, Cuénteme, cuénteme. por ejemplo, para tomar en cuenta la densidad del fluido, ¿es igual contra la del agua, Ige, o contra qué se pudiera calcular ahí? La densidad del fluido, ¿no? Sí, sí, para el flujo másico. No, no, ahí se tiene en cuenta la densidad del fluido como tal, o sea, el agua tiene su densidad, el aceite tiene su densidad, el petróleo tiene su densidad, el mercurio tiene su densidad. El mercurio es uno de los, es un metal, más sin embargo, es un metal que es tipo fluido, ¿ya? Es uno de los casos especiales, ¿no? El mercurio, ¿no? Eh, la gasolina tiene su densidad, cada una tiene su densidad, ¿no? Entonces, después miramos cómo integran esa parte en la medición. Entonces, aquí ya no es referencia al agua, no, aquí es la densidad del fluido. O sea, si usted va a medir gasolina, como vemos ahora, que usted puede medir acá para custodia que vemos aquí, demanda de hidrocarburos, ¿ya? Usted llega y voy a enviar ahí gasolina. Entonces, debo tener en cuenta la densidad de esa gasolina. Y por eso que parte de transferencia de custodia en lo que es hidrocarburos que más utiliza, se utilizan los medidores de flujo másico. O sea, el flujo másico, estos son los que más utilizan eh, en, en esa parte ¿cómo se llama? De combustible, ¿no? El flujo másico. Flujo másico. ¿Listo? El amigo que trabaja en la parte petroquímica, ¿lo ha visto por ahí o no? Sí, señor, acá tenemos ese tipo de medidores, pues con eso va de acuerdo con el computador de flujo y eso, y ahí tienen en cuenta el API, la temperatura y ese tema. ¿Qué es el API? La densidad, Es algo referente a la densidad ¿cómo se llama? De ese crudo, ¿no? En el caso sería crudo, ¿cierto? gasolina. Gasolina, vamos a API. Es relativo a la densidad, ¿no? Entonces, ahí se utilizan más que todo esta parte. Entonces, ahí ya vamos a ver aquí lo que dice acá. Entonces, ahí ya comenzamos a ver las propiedades de los fluidos, ¿ya? Lo que me preguntaba el amigo, la densidad. La densidad de un material se define como la masa contenida en la unidad de volumen de un material. La masa contenida en la unidad de volumen de un material. Por ejemplo, el agua, la densidad del agua es 62,4 libras por pie cúbico, ¿ya? Y aquí está la formulita que dice que la densidad es igual a masa sobre volumen, que es kilogramos por metro cúbico. Entonces ahí tenemos la masa contenida en la unidad de volumen. ¿Verdad? ¿Dónde está la masa? Aquí. ¿Y cuál es la unidad de volumen? Aquí. La masa contenida por unidad de volumen nos da la densidad.
Lo que vimos en bachillerato, masa sobre volumen es igual a densidad. ¿Sí o no? Eso lo vamos a ver desde hace rato. Entonces, cada fluido tiene su densidad. Otra definición, otra propiedad, el peso específico. Dice, los ingenieros que no han adoptado el sistema internacional utilizan el peso específico o densidad de peso, definido como el peso de la unidad de volumen de una sustancia. O sea, aquí ya se tiene en cuenta, o esta parte del peso específico lo relaciona de acuerdo a la unidad, o sea, por eso la unidad, ¿no? Kilogramo fuerza o newton metro cúbico, ¿ya? Y los que no han adoptado el sistema internacional, o sea, el sistema internacional de medidas, ¿no? Este que es el que vemos acá, es el sistema internacional, y ahí se habla de densidad. Y el peso específico, aquí se habla de densidad de peso, ¿no? Definido como el peso de la unidad de volumen de una sustancia. Entonces aquí habla sobre la masa, y acá se habla sobre el peso de la unidad de volumen de una sustancia. Pero mira, se mantiene esta que es la unidad de volumen, pero aquí ya esto sería el peso, ¿no? Y esto kilogramo fuerza es el famoso newton, newton metro cúbico. Entonces ahí, eh, por eso la unidad. Entonces cuando te hablan de newton metro cúbico, te hablando de peso específico, y cuando te hablan de kilogramo metro cúbico, te hablan de directamente la densidad. ¿Listo? Para que vayan teniendo en cuenta esa diferencia, pues ahí de unidades de medida. Densidad relativa o gravedad específica. Entonces, aquí ya para líquidos se define como la razón entre la densidad de la sustancia y la densidad del agua. Bueno, acá lo que me preguntaba la misma. Cuando ya hablamos de una densidad relativa, pues ya la referenciamos con el agua, ¿no? A una temperatura determinada para gases es con respecto a la densidad del aire. O sea, los líquidos, la referencia es el agua. Y para los gases, el aire. ¿Ya? Y ahí ya se le habla pues ya de densidad relativa o gravedad específica. Es relativa al agua y relativa al aire para los gases, ¿no? Quiero que me preguntara ahorita el amigo sobre esta parte, cuando está relacionada con el agua que me decía, que fue el que me Sí, preguntó. así es. Sí. Mm. Pero ahí ya hablamos de una densidad relativa, ¿no? De una densidad relativa. Pero directamente la densidad como tal del líquido, pues sí es relación a la masa y el volumen. Pero ya cuando ya la comparamos, como para dar una unidad, una medida relacionada, ¿a quién? ¿Al agua o al aire para los gases? ¿Ya? Se llama densidad relativa. Bueno, dentro de las propiedades de los fluidos, aquí vemos la ley de Newton de la viscosidad. Entonces, vemos una figurita aquí. Dice que la flecha tenemos de color verde, las flechas de color verde dependen de las velocidades. Por lo tanto, podemos decir que en una superficie abierta de una capa de líquido en la que actúa una fuerza paralela superior paralela a la capa superior del fluido, la cantidad de movimiento se transfiere en el eje X, y a medida que aumenta X, o sea, este eje, disminuye la cantidad de movimiento o velocidad del fluido en cuestión. La ley de viscosidad de Newton establece que la fuerza por unidad de área es proporcional a la disminución de velocidad con la distancia y. La constante de proporcionalidad micro se denomina viscosidad del fluido. O sea, cuando usted dice que por ejemplo, ¿en dónde se menciona la palabra la viscosidad? ¿Con qué fluidos puede ser? La brea. La brea, ¿qué más? El crudo como tal, Crudo, diésel, aceite, hay varios, ¿no? O sea, la mayoría, cuando usted le va a echar aceite a su carro, ¿qué es lo que le determina ahí? La viscosidad, ¿cierto?
si cuando le dicen, aplíquele 20W40, 20W50, lo que termina, una de las propiedades de eso es la viscosidad de ese aceite. Que es más liviano, que es más pesado. La gente lo refiere así, ¿no? Pero está bien. Se está relacionando con la viscosidad de ese fluido. Entonces, la viscosidad se define como la resistencia que presentan los fluidos a fluir. Es decir, que a mayor viscosidad, menor flujo, y esta afectada por la presión y la temperatura. Es esencial conocerla para la selección de medidores de flujo. Entonces, la viscosidad de los fluidos es se define como la resistencia que presentan los fluidos a fluir. ¿Ya? Y este es uno de los parámetros mm, primordiales, ¿no? Cuando voy a elegir un medidor de flujo. También tenemos los fluidos newtonianos y los fluidos no newtonianos. El newtoniano, ¿qué dice aquí con el newtoniano? Newtoniano. Es todo aquel fluido que sigue la ley de Newton de la viscosidad, es decir, que cuando la relación de corte y la velocidad de formación del fluido es lineal y la viscosidad es función exclusiva de la condición del fluido. Y el fluido no newtoniano no se comporta conforme a la ley de Newton y la viscosidad de este fluido depende del gradiente de velocidad, además de la condición del fluido. Ahí ya entramos a otros dos términos que nos dejan como aquí el amigo José Antonio, si más grueso o más delgado para las temperaturas. Bueno, tenemos ya otros dos conceptos aquí, fluido newtoniano y fluido no newtoniano. Para que lo entiendan, es facilito. Los fluidos newtonianos son los que fluyen fácilmente y los no newtonianos son los que no fluyen tan fácilmente. Por ejemplo, denme un ejemplo de un fluido no newtoniano. ¿Quién tiene un ejemplo de un fluido no newtoniano? ¿Cómo? Por ejemplo, en los ingenios, cuando ya se ha, se ha procesado el jugo de caña y ya empieza a hacer una masa, la masa como tal es un fluido, pero ese fluido no, no cumple con la ley de Newton de la viscosidad. Entonces ya ese fluido no necesita eh, no te va a fluir tan libremente como si fuera un jugo, ¿ya? Las pastas, ¿no? Las pastas son fluidos no newtonianos. Ahorita miramos la parte, ¿no? Vemos, aquí tenemos una comparación. Dicen los fluidos newtonianos. Cumplen la idea de Newton de la viscosidad, ¿ya? Y acá los no newtonianos no cumplen la idea de Newton de la viscosidad. Por ejemplo, aquí los newtonianos, aquí un ejemplo de agua, aceite, gasolina, alcohol, glicerina, etcétera. Los no newtonianos, los pseudoplásticos, fluidos dilatadores, fluidos de Bingham. Entonces, los plásticos, es un fluido, pero no va a correr tan libremente como estos, como el agua, como el aceite, como la gasolina, ¿no? La masa, las pastas, ¿ya? Esas son eh, tipos de fluido que no están o no cumplen a cabalidad pues la ley de viscosidad de Newton, ¿no? La ley de Newton de la viscosidad. Entonces ahí se llaman no newtonianos, por eso se llaman no newtonianos. Esta figura aquí, la relación de corte y fuerza de corte, velocidad de deformación. Aquí tenemos los fluidos no newtonianos
pseudoplásticos, los dilatantes, fluidos tipo Bingham, que son ya muy viscosos y ya se salen pues de la parte de, de la ley de Newton de la viscosidad, la que decíamos ahorita que repasemos aquí. Se define como la resistencia que presentan los fluidos a fluir, la viscosidad, ¿no? Entonces, es la resistencia que presentan los fluidos a fluir, ¿ya? Por ejemplo, digamos, cuando usted se le derrame gasolina, pues ¿qué hace la gasolina? Se le derrama el tanque y y eso se riega por todo lado, ¿cierto? Lo mismo que el agua, ¿cierto? Pero si usted tiene un depósito por ejemplo, la brea, alguien me habló de la brea, ¿cierto? Ahora, ¿quién me mencionó eso? ¿El que trabaja con la parte petroquímica? Alguien me lo mencionó ahora, ¿no? ¿Quién lo mencionó ahí Sí, fue ahorita? alguien, pero no fui yo. O también el asfalto, ¿no? Asfalto. El asfalto, sí. Es un fluido, pero si usted lo pone ahí, él se mueve, ¿no? Pero pues no se mueve como tan libremente como el agua, no se derrama como el agua, ¿no? Entonces, esos son los fluidos no newtonianos, para que lo tengan en cuenta ahí. ¿Me pasé? Entonces aquí hablamos de la compresibilidad, ¿no? Dice, a cada incremento y decremento de la presión que se ejerce sobre un fluido, le corresponde una contracción, expansión del fluido. Esta deformación o cambio de volumen se llama elasticidad o compresibilidad. Se mide en newton metro cuadrado. Entonces, la compresibilidad. Las ecuaciones de estado de los gases. Aquí tenemos varias ecuaciones, ¿no? Aquí están pues las variables P, V, M, T, R y la densidad, la ρ. Presión, volumen, masa, temperatura absoluta, constante para aire, R, 287 julios por kilogramo, eh, y la densidad, ¿no? Estas son las ecuaciones de estado de los gases, para que lo tengan en cuenta ahí, ¿no? P1 por P1 sobre T1 es igual a P2 por... ¿Dónde miramos eso? Ahorita miramos acá. La ecuación de la continuidad, la relación de volumen de flujo, que pasa en un punto es igual a la sección transversal normal. A, en ese punto por el promedio de velocidad a través del área V, que vemos aquí. Pero aquí no da la relación de volumen de flujo, o sea, el flujo es igual al área por la velocidad, ¿no? Al área del ducto por la velocidad. De ahí donde salen las unidades. Por ejemplo, aquí tenemos pies cúbicos por segundo, es igual a pie cuadrado por pie cúbico, ok, bueno, pie cuadrado por pie pues, sobre segundo. Entonces nos da, ¿el área cuál es? Este es el área, ¿no? El área. Y la velocidad, esta es la velocidad. Aquí está la unidad de velocidad. Bueno, área que es pie cuadrado, ¿cuál es el área? Entonces, el área es la zona de esta tubería en este caso, este es el área. Y la velocidad, ¿a qué velocidad está circulando ese líquido por ahí? Entonces nos da la unidad Q, que es pie cúbico por segundo. Y ahí es donde sale. Esto es en el sistema inglés, ¿no? Estamos hablando en este caso estamos utilizando las unidades eh, sistema americano, sistema inglés. Bueno, la velocidad de flujo volumétrico a través de una tubería puede ser calculado multiplicando el área de la tubería por la velocidad promedio de ese punto o en ese punto o localización. Esta es la base de operaciones de todos los medidores de velocidad. Entonces, los flujos, ¿cómo se llama? El flujo volumétrico. Ahí simplemente se tiene en cuenta la velocidad y el área, ¿ya? La velocidad y el área. ¿Qué pasa si el fluido se calienta? En ese caso aquí.
o se enfría. ¿Qué pasa ahí? Habría que tenerlo en cuenta, ¿cierto? Pero en esta fórmula aquí no nos relaciona nada para nada la temperatura, ¿ya? También hay una ecuación de la continuidad. Dije, si hay un volumen constante de velocidad de flujo para un cambio de área, un cambio de diámetro de tubería, existe un cambio inverso de la velocidad promedio. Esta es la ecuación de continuidad y está basada en la velocidad promedio a través del área seccional. Acá tenemos un área X, aquí un área Y, y acá otra área. Y lo que nos dice es que existe un cambio inverso de la velocidad promedio. Cambio inverso de la velocidad promedio. Digamos aquí, en el área, cuando el área es mayor, la velocidad, ¿cómo es la velocidad? Con respecto a esta área que es menor. ¿Dónde hay mayor velocidad aquí? ¿En el área mayor o en el área menor? Diría que en la menor, ¿no? En la menor. Deme un ejemplo, por ejemplo, cuando usted hace ese efecto, digamos, en su jardín. Cuando usted riega el jardín, ¿qué hace con la manguerita que usted va hasta allá dentro? Le pone el dedo para que haga más presión, ¿no? Ahí la pregunta, ahí, usted habló de la presión, no estamos hablando de presión, estamos hablando de flujo. Pero dice que cuando va a regar jardín. Eso sí, usted pone el dedo, pero ahí, bueno, hay luego de una variable que se llama presión. Digamos, yo aquí tengo la presión, ¿cierto? La presión va a ser, o sea, en el momento que usted le hace la restricción, va a haber una presión hacia atrás, ¿cierto? Pero la velocidad que va a pasar ahí con la velocidad del fluido. ¿Qué dijo ahorita? ¿Qué dijimos ahorita? Que va a aumentar, ¿cierto? Aquí la velocidad es menor y aquí la velocidad es mayor, porque usted le está haciendo una restricción, le colocó el dedo aquí, usted llegó y le colocó el dedo aquí, a esta tubería aquí, le colocó el dedito ahí. Entonces le dejó nomás este espaciocito que tiene aquí, aquí, nomás le dejó este espaciocito. El agua o el líquido que deja sale por aquí. Pues, ¿qué hace este ahí? Toda esta cantidad tiene que buscar su salida, entonces va a caer más por acá, ¿ya? Si usted le quita Por e- ¿ah? Si usted le, Perdón, sí, sí, no, por eso, ahí tiene que ver la presión, ¿no? Porque de igual sí, forma ejerce más presión ahí en lo más, ¿cómo es? El diámetro menor. eso. Entonces, hay una presión hacia atrás, ¿no? Una presión acá. En esta parte aumenta la presión, ¿cierto? Y acá baja la presión, ¿cierto? Porque usted le quedó la restricción aquí. Cuando baja la presión, aumenta la velocidad y viceversa. Cuando baja la presión acá, bueno, cuando baja la presión aquí, aumenta la velocidad. Y aquí aumenta la presión y baja la velocidad. Entonces, el chorrito que usted tiene en la manguera, pues le va a caer aquí, cuando usted le quita esta restricción, cuando usted le quita esta restricción que tiene aquí, pues, obviamente la cantidad de todo eso va a salir con menos velocidad y va a caer más cerca, ¿ya? Por eso dije, hermano, más por aquí. Si usted le hace la restricción, entonces aumenta la velocidad y va a coger, en este caso la del fluido, va a caer más lejos, ¿ya? Entonces, ahí la presión, tenemos que tener en cuenta pues ahí que la presión, usted la está haciendo variar con la restricción que le hace, digamos, por acá hay una bomba, ¿no? Digamos que por acá tenemos una bomba aquí. Entonces, luego le preguntaba, ayer, le preguntaba quién determina la presión. Obviamente la bomba lo que hace es simplemente enviar una cantidad X de un fluido, ¿cierto? ¿Y quién determina la presión? Anoche hablábamos que la altura de una instalación para agua, por ejemplo, aquí está la bomba, o lo que usted le coloca aquí el dedo, o le coloca una válvula aquí, ¿ya?
comenzó a colocarle una válvula aquí, entonces la abrió, la cerró, y eso determina que la presión varíe, que suba y baje, y la velocidad va a aumentar hacia la salida, o disminuye de acuerdo a la restricción que le ponga. Entonces, eh, todo eso hay que tenerlo en cuenta, las condiciones que usted le pone en un proceso cuando manejamos flujos, ¿no? Cuando manejamos flujos, y tener en cuenta qué es lo que estamos manejando. Sí, la presión se relaciona ahí, obviamente sí, pero estamos hablando del flujo, ¿cómo sería cuando hacemos la restricción? En este caso aumenta, y es lo que dice aquí la ecuación de la continuidad, ¿ya? Sí, sí queda claro el concepto ahí o tienen alguna duda ahí. O sea, ¿de dónde salen estas fórmulas? O sea, esta cantidad de fórmulas usted las aplica, listo, y las aplica, pero hay que entender el concepto, o sea, ¿qué es lo que se maneja con esta fórmula? Ah, que Q es igual a pi por 10 1 al cuadrado sobre 4 por velocidad, y que es igual a Q por... ¿De dónde sale esto? ¿Cómo llaman? Los experimentos básicos que se hacen y ahí le aplican las fórmulas. ¿Pero qué entiende usted ahí? Por eso a veces confunde la gente, no, que aquí comenta que la presión, que la velocidad. Entonces, para el fluido, cuando usted le hace la restricción, la velocidad acá aumenta y la presión aquí disminuye la presión, ¿no? Mientras que si usted ahí acá en este punto, acá va a aumentar, la presión aumenta en este caso, antes de la restricción aumenta la presión, porque si usted coloca un manómetro aquí, pues obviamente la presión va a aumentar acá. Y aquí la velocidad va a ser menor. Cuando se libera, cuando ya el líquido se liberó, va a ser lo contrario, la presión aquí, si usted es capaz de medir esta parte, lo coloca aquí, entonces aquí la presión aumentó, digamos que midió de aquí para acá, aumentó, y aquí la presión disminuyó, pero la velocidad aumentó. Acá la velocidad es menor, baja, y aquí aumenta. Entonces, esa es la famosa ecuación de la continuidad que se presenta como lo tenemos aquí, ¿ya? ¿Ya? Tiene que ver el área que está manejando. Aquí hay menor velocidad, acá hay mayor velocidad. ¿Entendió el concepto ahí, no? Aquí estamos hablando de instrumentación sin matemáticas, que no se compliquen tanto y entiendan pues ahí ¿cómo se llama? La funcionalidad pues de los equipos para que entiendan fácilmente los conceptos. Si le aplicamos, yo le estoy seguro que si nosotros comenzamos a aplicar matemáticas aquí, quedamos más perdidos de lo que normalmente estamos. Entonces aquí es entender, la idea de este curso es entenderlo. Obviamente, tenga en cuenta la fórmula. Si usted ya lo quiere aplicar, ya busca la fórmula, relacione esta parte y lo aplica, ¿ya? Pero la idea es aclarar todos esos conceptos que manejamos, que lo pueden encontrar en la industria, en los procesos, para que no se complique tanto. El teorema de Bernoulli, Daniel Bernoulli, que es un científico ya de esos viejos también, en el año 1780 a 1782, comprobó experimentalmente que la presión interna de un fluido líquido o gas decrece a la medida que la velocidad del fluido se incrementa, lo que decíamos. O dicho de otra forma, en un fluido de movimiento, la suma de la presión y la velocidad en un punto cualquiera permanece constante, es decir, que P más B es igual a K. Lo uno se relaciona, ¿no? La presión y la velocidad es igual a una constante. Para que se mantenga constante K, si una partícula aumenta su velocidad, B, V, tendrá que disminuir su presión y a la inversa, como la presión y la velocidad actúan recíprocamente. Entonces, lo uno es inverso a lo otro cuando hay en un fluido en movimiento, ¿no? En un fluido, tengan en cuenta, es un fluido en movimiento, es importante tener en cuenta eso. Un fluido en movimiento dice que la presión y la velocidad actúan recíprocamente, presión y velocidad. Lo que usted mencionó el amigo ahorita, mencionó ahorita como el jardín. Hacíamos la comparación acá. ¿Listo? Entonces ahí esos conceptos
tenerlos claros ahí para que cuando vayamos a- o tengamos un proceso y lo necesitamos seleccionar un medidor, ¿ya? Teorema de Bernoulli dice, presión estática más presión dinámica mm, es igual a presión total y constante, igual a constante, ¿no? Presión estática más la media de la velocidad, un medio de la velocidad al cuadrado es igual a presión total y igual a constante. Ese es el teorema de Bernoulli. Cuando hay flujo lento en un fluido, la presión aumenta y cuando hay un aumento de flujo en un fluido, la presión disminuye. Son recíprocas, son inversamente proporcionales en el caso. Aquí está el ejemplo pues, de la manguera en el jardín. ¿Ya? Aquí en este caso, digamos, aquí esta es la manguera que tiene un diámetro menor y aquí tiene un diámetro mayor, o sea, el área cambia aquí el área cambia, la velocidad acá es mayor que en este caso de acá, ¿no? Acá bajo la velocidad y acá aumenta la velocidad, ¿ya? De acuerdo a la restricción que usted le ponga ahí. Entonces, son recíprocas. Tenemos alta velocidad, alta presión, baja velocidad. Todo depende del área, lo que usted esté manejando ahí, ¿no? Otra concepto que se maneja pues con la medición de flujo, el número de Reynolds. Dice, a finales del siglo XIX, Reynolds efectúa un experimento inyectando tinta en la corriente de un flujo y observa cambios significantes en el movimiento de la tinta. A una velocidad de flujos bajos, alta viscosidad, la tinta traza una línea recta desde el punto de inyección y él la llama flujo directo. Y ahora se llama flujo laminar debido a que el fluido se está moviendo como si estas fueran compuestas, como si fueran compuestas de laminaciones o placas. Al incrementar la velocidad se alcanza la condición donde la tinta inicia como una línea recta, pero empezando a generar inestabilidad y al aumentar la velocidad se genera una inmediata dispersión de la tinta a través de la corriente de flujo, llamando a este flujo sinuoso y hoy se llama flujo turbulento. Entonces hablamos de dos tipos de flujo, ¿no? Flujo laminar y flujo turbulento. Entonces, hay que tener varios conceptos aquí también. Dice, a una velocidad de flujos bajos, de alta viscosidad, sería el caso, ¿no? La tinta traza una línea recta desde el punto de inyección y la llama flujo directo. O sea, este sería el caso que habla ahí primero. Y ahora se llama flujo laminar debido a la que el fluido se está viendo como si estas fueran recompuestas en laminares o placas. Al incrementar la velocidad se alcanza la condición donde la tinta inicia como una línea recta. Aquí, miren aquí, inicia como una línea recta, en esta parte de aquí, pero empezando a generar inestabilidad. Entonces ya comienza a distorsionarse esa tinta, lo que vemos aquí. Y al aumentar la velocidad se genera una inmediata dispersión de la tinta a través de la corriente, o sea, lo que pasa acá. Ya se dispersiona la tinta y esto es lo que llama flujo turbulento. Entonces, normalmente, cuando vayamos a medir flujo, necesariamente, o, o para que haya una buena medición, necesitamos un flujo laminar, como lo más laminar posible, ya que no haya mucha turbulencia, porque cuando vamos a medir flujo, depende del medidor también, obviamente, esto nos distorsiona la señal, ¿ya? Entonces, el número de Reynolds, vamos a ver qué nos dice aquí el número de Reynolds, nos determina esa parte,
de qué tan turbulento es el flujo o las moléculas internamente en el fluido cuando está en movimiento, ¿no? Dice, en el trabajo de Reynolds se demostró que en el flujo laminar el comportamiento del fluido está dominado por las fuerzas viscosas, fricción interna del fluido y un análisis de las velocidades locales a través de la tubería definen un perfil parabólico con una velocidad al centro de la tubería que es 2 veces la velocidad promedio. Entonces, ¿qué nos representa la figura? Que cuando tenemos una tubería, hay un fluido en movimiento, en el centro de la tubería es donde más velocidad hay, ¿ya? Y hacia las paredes de la tubería hay una restricción, o sea, esa pared hace una restricción y hay menos velocidad en la parte cercana a la pared, ¿no? De la tubería, ¿no? Aquí tenemos los casos del flujo turbulento, las fuerzas dinámicas dominan el comportamiento del fluido que provocan la dispersión de la tinta. Vemos aquí. El perfil es cuadrado y cambia con el cambio de velocidad del fluido y la viscosidad. Acá tenemos un flujo laminar. En el flujo laminar dice que el número de reinos es menor de 2000. En el flujo turbulento es mayor de 4000, ¿ya? Y en el flujo de transición el número de reinos está entre 2000 y 4000. O sea, entre este punto de flujo laminar, cuando pasa de aquí a acá, ahí es donde bueno, el número de reinos está entre 2000 y 4000. Eso hay una fórmula para calcular ese número, ¿no? Para calcularlo ahí, hay unas formulitas. Que no, pues no vamos a entrar aquí en detalle pues con la fórmula. Usted la necesita cuando vaya a diseñar un medidor, la necesita la fórmula, pero ahí pues, como para que tengan referencia a este número de reinos, ¿no? En el número de reinos en el caso de fluidos, el flujo de fluidos. Existe una zona de inestabilidad conocida como régimen de transición donde el flujo puede comportarse como laminar o turbulento. El régimen de flujo laminar turbulento de transición está definida por el número de Reynolds, número adimensional. Es un número adimensional, ¿no? Acá hay tres comparaciones. Si Reynolds es mayor de 4000, el perfil es cuadrado hacia arriba y el flujo es turbulento. Si Reynolds es menor de 2000, el perfil es parabólico y el flujo es laminar. Entre 2000 y 4000, el flujo es de transición. Entonces esto se determina con este número de Reynolds. ¿De cómo se calcula? Ahorita le muestro la fórmula. Tiene que ser la fórmula por aquí. Bueno, aquí no está la fórmula en esta presentación. Para eso, pues hay unos acondicionadores, ¿ya? El perfil nulo, lo que les decía, ahí se hacen unos elementos para acondicionar ese fluido el movimiento de ese fluido, de tal manera que hacer lo más laminar posible, ¿no? ¿Lo alcanzan a ver aquí? Esto que vemos aquí en esta figura son los acondicionamientos que le ponen en la tubería para volver el flujo laminar. Idealmente el perfil de flujo lo define el número de Reynolds y la condición de la pared interna de la tubería, la rugosidad. El perfil puede ser establecido por acondicionadores de flujo, aunque se deben de utilizar con discreción y sumo cuidado. Aunque la mayor parte de los acondicionadores de flujo como Sprinkler, Senker, Mitsubishi, Vortex son efectivos en la eliminación de perfiles de flujo distorsionado, chorros y remolinos persistentes, su principal desventaja es que tienen pérdida de cabeza. O sea, esto, obviamente, si usted introduce esto en una tubería, pues obviamente va a haber cuando habla de cabeza, habla de presión, ¿no? Pérdida de presión. Bueno.
Y con base en eso, esos conceptos que ya vimos, que es la viscosidad, la densidad de los fluidos, el número de Reynolds, entonces ya empezamos a distinguir los tipos de medidores, de acuerdo al flujo, si es másico, si es volumétrico, y acá ni másico ni volumétrico. Flujo másico, aquí tenemos clasificación de medición de flujo de fluidos, flujo másico, flujo volumétrico, másico inferido, densidad constante, másico calculado, medición de densidad, flujo de sólidos disueltos, suspendidos, inferidos, concentración constante, calculados, concentración medida. Las unidades de flujo de medición comúnmente usadas, aquí tenemos para los líquidos, volumen actual, gravimétrica, másico y volumen a temperatura base. Para los gases, volumen actual, gravimétrica, el másico y volumen a condiciones estándar y el vapor, gravimétrica, que es el másico, ¿no? Entonces, de acuerdo a las condiciones que vemos, a las leyes de la continuidad, al número de Reynolds, pues ya comenzamos a clasificar los medidores en másicos, volumétricos, y ahí están los otros que vimos al principio, que son los totalizadores, ¿no? Que no ni másico ni volumétrico, pero pues te va totalizando una medida o de la cantidad que está pasando de fluido en total ahí, ¿no? Acá hay una tablita o un árbol ahí para la clasificación de los medidores de flujo. ¿Lo alcanzan a ver bien o no? Tenemos el másico, el volumétrico y el híbrido, ¿no? Entonces, el másico está, pues, que puede ser térmico, dice cambio de momento, el Coriolis, y el cambio de momento puede ser angular o lineal. El Coriolis, pues, es uno de los que más se utiliza en la parte de combustible, ¿no? Aquí vemos que es flujo másico. Dentro de los volumétricos tenemos toda esta gama de flujos, de medidores, perdón, pues pueden tener partes en movimiento, y entre esos está, pues, la de inducción electromagnética, el iónico, la resonancia magnética nuclear, la cabeza variable, puede ser para medir en canal, en vertederos, descarga de chorro, tobera Kenison. Está el térmico también. El térmico está la oscilación hidrodinámica, que puede ser forzado o libre. Está el espectro Doppler, que es sónico, láser y microondas. Bueno, el efecto Doppler, que es sónico, láser y microondas. Y cuando ¿verdad? En parte en no movimiento. Y las partes de movimiento tenemos la turbina, la propela y el desplazamiento positivo, que pueden ser de tipo engrane, de disco, la veleta y el pistón. Estos de desplazamiento positivo son los que vamos a utilizar para los fluidos no newtonianos, ¿ya? Para medir ¿cómo se llama? Los fluidos no newtonianos. Eso es en ese caso, para utilizarlos en esas condiciones. Aquí una gama, pues, de diferentes medidores, de acuerdo, pues, al tipo de fluido que vamos a medir. ¿Alguna pregunta ahí? Sí, hice una. Cuénteme. Ahí en la parte donde dice partes del movimiento, ¿a qué se está refiriendo? Es parte del... Del medidor, ¿no? Del medidor de flujo. O sea, estamos hablando de los medidores de flujo, que pueden ser volumétricos, que internamente no tienen partes de movimiento y que internamente tienen partes de movimiento. Por ejemplo, un medidor tipo turbina, ¿ya? Y tiene unas aleticas internas que se van moviendo de acuerdo al flujo, y va sensando, ahí se mide, pues, se sensa la velocidad a la que mueve la turbina. La propela son unas paletas también, y el desplazamiento positivo, después miramos, son como unos engranajes, que son los que hacen pasar ahí el flujo, ¿no?
En cambio, los que no tienen partes en no movimiento, o sea, que no tienen partes internas para que se muevan, para medir el flujo, están los de inducción electromagnética, los medidores de flujo magnético, los térmicos, los iónicos, las de resonancia magnético-nuclear, cabeza variable, canal vertedero, el vertedero, el de descarga de chorro, así. La oscilación hidrodinámica, que puede ser forzado libre, el efecto Doppler, pues los ultrasónicos, los sónicos, que son instalados por fuera de tubería, ¿no? Acá el amigo Jairo dice que pues, todo está claro hasta el momento. ¿Listo? De todas maneras, esto lo complementan con los folletos que le paso ahí. Ahí hay unos libros que les paso también. Ahí el primer libro de instrumentación, ahí está este tema, ¿ya? Al final también les paso el libro de Creus para que lo tengan ahí. Ahí hay información bastante de esta parte de los medidores de flujo y de todas las variables que vemos aquí, para que lo quieran, si lo quieren implementar ahí. Obviamente este curso es básico, no es tan de lleno, pues entrado a detallar ahí, como le digo, la parte matemática y toda esa parte, como para tener una noción básica de qué es lo que vamos a utilizar en la parte de instrumentación en los procesos. ¿Listo? Bueno, ¿qué otra pregunta? ¿Quedó claro ahí el que preguntó sobre la parte de movimiento? ¿Qué Sí, me sí, sí. preguntaron? Listo. Bueno, señores. Bueno, ¿qué otra pregunta tienen ahí al respecto? Los medidores de tipo variable. Vamos a ver ahora los tipos de medidores, ¿no? Hablamos, ¿qué día ayer? Sí, la medición del flujo, hablamos del rotámetro. El rotámetro es un medidor de tipo área variable, ¿ya? Vemos aquí, pues, cómo es el acondicionamiento de este elemento para medir. Puede medir aire, puede medir gases, puede medir agua, ¿no? Líquido. ¿Listo? Bueno. eh, ¿Sí alguien lo ha visto por ahí? ¿Sí lo han visto por ahí o no? No, ingeniero, yo no. ¿Quién ha visto un rotámetro por ahí en alguna industria? En el chat, en el chat. ¿Quién ha visto estos rotámetros? Bueno, son bueno, digamos que algunas son no tan utilizadas, ¿no? En algunas partes de otras no. Depende pues de lo que necesiten. Y en la planta de agua de listo. Eso sirve para medir aire y gases líquidos, aire. ¿Cómo funciona? Pues simplemente tiene diferente área. Aquí está la entrada. Hay un flotador y el líquido pasa a una velocidad que si está pues el flujo cero, pues el flotador está en la parte de abajo y cuando aumenta el flujo, pues simplemente lo que hace es levantar este flotadorcito y, y él va indicando aquí en la parte, en esta parte que tenemos aquí, aquí. Aquí va indicando con una escala que tenemos acá, ¿no? Esto viene escalizado, ¿no? En una unidad de flujo, una escalita aquí. Entonces, en la posición que esté el flotador, él te va indicando, tiene tantos litros por minuto, o litros por segundo, lo que sea. La unidad que hayan determinado colocarle ahí, y aquí está ajustado el medidor. Bueno, este es el rotam,
el rotámetro, ¿no? Rotámetro. Ahí lo tienen ahí para que lo conozcan y lo vean alguna vez por ahí. Ah, bueno, me acuerdo cuando lo vimos en esta clase. ¿Listo? Eh, ¿Qué otras cosas haría aquí con él? ¿Alguna pregunta con esto? Medidor sencillo, ¿no? Medidor no tan complicado. A ver, ventajas y limitaciones del rotámetro. Aquí la ventaja, bajo costo, simple, relativamente inmune a los arreglos de tubería, cercanos, baja calidad de presión constante, rango de flujo 10 a 1, ningún tipo de suministro requerido. Limitaciones, no es apropiado para altas presiones, capacidad máxima de flujo limitada, las unidades en algunos casos son voluminosas, el costo se incrementa considerablemente en operaciones extras por alza de protecciones o montaje de tablero. Transmisión no disponible como estándar. Las infiltraciones de suciedad pueden volver difícil la lectura. Solo manejan fluidos limpios. No, las ventajas y desventajas de los rotámetros, ¿no? Bueno, esto en cuanto a la primera. ¿Quién certifica este curso? La Tecnológica Autónoma del Pacífico. Tiene pregunta por acá. ¿Tiene parecido el regulador de gas propano casero o es diferente? No, este no es un regulador, este es un medidor. ¿Verdad? Vamos a ver aquí, vamos a ver acá. Aquí no se regula nada, ¿no? Aquí no regula nada. Simplemente hay un área X, aquí hay un área menor, aquí en esta parte, y acá hay un área mayor. Entonces, a medida que va aumentando el flujo, va subiendo esta parte, aquí hay una velocidad X, aquí hay una otra velocidad. Como veíamos ahora, aquí la velocidad aumenta. Entonces, de acuerdo a eso, en la escala que tenemos aquí, va indicando cuántos litros por minuto, litros por segundo, la unidad que le hayan determinado, lo hayan ajustado, lo hayan calculado, y te va mostrando ahí. Pero esto no es un regulador, ¿no? Tengan en cuenta que esto no es un regulador. ¿Qué otra pregunta tienen ahí? Y una pregunta. Cuénteme. ¿Esos rotámetros tienen de mantenimientos? Vamos así. ¿Cómo? No lo escuché lo último. Que si requieren mantenimientos o nada más así es su funcionamiento hasta que caduque su vida útil. Ah, no, esto, pues lo que se aconseja, como vimos ahí, que se necesita que los fluidos sean limpios. Pero por muy limpio que sea el fluido, eso siempre se le incrusta algo, ¿ya? Y se le puede el mantenimiento, esto se puede desarmar, esto viene con sellos aquí en esta parte. Aquí en esta parte hay unos sellitos, ¿verdad? Este es un componente, este normalmente es de vidrio o acrílico, esta parte es de vidrio acrílico y esto ya es metálico. Mira, aquí hay una rosca, aquí hay una rosca, aquí hay una rosca, aquí hay una rosca, acá hay una rosca también para que usted conecte ahí algún conector X y le meta una tubería, ¿ya? Lo mismo acá, entonces de salida. Entonces, lo otro es que tiene que colocarse así vertical, en posición vertical, no sirve para medidas horizontales, ¿no? No se puede colocar horizontal porque allá no te mide bien. Se mueve, o sea, si lo coloca horizontal, él no. La idea es que este flotador caiga, siempre caiga cuando haya flujo cero, y el flujo es lo que lo va a mover hacia arriba y va a indicar ahí. Entonces, el mantenimiento, pues obviamente hay que darle mantenimiento porque por muy limpio que sea su fluido, eso le va a incrustar algo ahí, con el tiempo se va a poner turbio esta parte, no va a leer bien, o no se puede leer bien ahí. Entonces, por muy limpio que sea el fluido, eso va a necesitar mantenimiento. Bueno, bueno, listo, listo, tranquilo. Por eso les di la cosa ahí. Ahí terminan de ver la clase en YouTube. ¿Listo? Vamos, los que puedan quedarse, pues ahí está el video. ¿Verdad? Los fluidos que circulan en las tuberías
generalmente tienen propiedades completamente distintas. Por lo tanto, se requieren distintos principios para su medición. Uno de los métodos de medición se basa en el principio de presión diferencial. Hace unos 300 años, un físico y matemático suizo llamado Bernoulli descubrió la relación directa entre la presión y la velocidad de un fluido que circula a través de una tubería. Un físico italiano llamado Venturi también desarrolló experimentos con fluidos y en 1797 construyó el primer caudalímetro para tubería cerrada. Ahora es conocido como tubo de Venturi. Así es como funcionan los caudalímetros por presión diferencial. Tienen una restricción artificial integrada al tubo de medición. Un ejemplo de esta restricción es la placa orificio. En las paredes de la tubería hay dos orificios, ubicados antes y después de la placa orificio. Dos tubos por separado conectan los orificios con el sensor de presión diferencial. A través de dos cámaras separadas por un diafragma, es posible medir con precisión presiones diferenciales muy pequeñas. Cuando el fluido no circula, la presión antes y después de la placa es básicamente la misma. A medida que el fluido comienza a circular, la velocidad en las cercanías de la placa comienza a crecer significativamente, debido a la reducción de área transversal. Al mismo tiempo, la presión estática en ese punto comienza a disminuir. En consecuencia, se detectan distintos valores de presión en las cámaras del sensor, una alta presión antes de la placa y una baja presión después de la placa. Esta diferencia de presión es una medida directa de la velocidad del fluido y por lo tanto del caudal mágico y volumétrico a través de la tubería. Entonces, miren, ahí muestra pues cómo es el funcionamiento interno de el medidor de presión Al diferencial mismo tiempo, la presión para medir flujo, ¿no? Para medir flujo. eh, entonces, aquí estamos infiriendo una medición, estamos infiriendo una medición mediante la presión, ¿ya? los fluidos que Mediante circulan la presión básicamente la para misma. poder medir flujo. ¿Qué ponemos ahí en la teoría? Una restricción, mira, una restricción que lo que hace es hacer crear una variación de presión, ¿no? En esta parte de aquí, digamos, el sentido del fluido, del flujo, del fluido, es en esta parte. Y aquí, cuando creamos la restricción, la presión aquí va a aumentar, ¿cierto? Aquí va a caer y aprovechamos ese fenómeno para medir la presión diferencial, o sea, la diferencia entre esta presión uno y la presión 2. Hay una diferencia de presión, pues se llama presión diferencial. ¿Listo? Y ahí se mide el flujo. Y esta es una relación cuadrática. Hay que tener en cuenta que esta es una relación cuadrática, ¿ya? De este flujo. O sea, la medida que nos da aquí este medidor, nos da una relación cuadrática, ¿ya? Después hablamos de esa parte. Ahora con los medidores inteligentes, simplemente usted lo acondiciona ahí, lo configura para que la medida sea cuadrática y él te da la señal lineal, te la linealiza. Y después miramos, cuando veamos la parte de configuración de medidores, cómo configurar, o sea, de dónde viene esa parte o qué es la relación cuadrática para estas mediciones con presión diferencial, ¿no? Entonces, ese es como
diseño, o sea, la parte interior, la parte interna del cómo se comporta un medidor de presión diferencial para medir flujo. ¿Ya? Bueno, vamos aquí, está muy pequeñito y videito ahí. Vamos a ver aquí el sencillo. Ya hemos visto los tipos de medidores y estamos hablando, ese video que vimos fue el del medidor de presión diferencial. Entonces, puede ser para de todo en placas de orificio, ya la que vimos ahí, toberas de flujo, el tubo DOL, tubo Venturi, tubo Pitot, tubo Anubar, podos. Hay varios métodos o varias técnicas para hacer esta medición, ¿no? Con el medidor de presión diferencial. Y estos medidores cambian la velocidad y la dirección del fluido provocando una caída de presión. Se estima que el 70% de medidores en la industria son de este tipo. La mayoría de medidores en la industria, usted consigue estos medidores en la mayoría de procesos. Los va a ver. ¿Listo? Las principales ventajas de dichos medidores son su sencillez de construcción, no incluye partes móviles, su funcionamiento se comprende con facilidad, no son caros, particularmente si están en grandes teorías y se comparan con otros medidores, pueden utilizarse para la mayoría de los fluidos. Hay abundante información sobre sus diferentes usos. Inclusive los proveedores te dan el programita para que usted calcule la platina, para que, dicho, hay diferentes software para hacer eso, ¿no? Para que usted calcule la platina, para que haga el diseño del medidor. Entonces, lo que hay que tener en cuenta ahí es la instalación nada más. Desventajas son las desventajas. La amplitud del rango de medida es menor que para la mayoría de los otros medidores. Puede producir pérdidas de carga significativas, es decir, provocando una caída de presión alta. La señal de salida no es lineal con el flujo. Deben de respetar el tramo recto de teoría, corriente arriba y corriente abajo del medidor, que según la localización de la tubería y los accesorios existentes pueden llegar a ser grandes, pueden producirse efectos de envejecimiento, es decir, acumulación de depósitos o la erosión de las aristas vivas. La predicción suele ser menor que la de medidores más modernos, especialmente como es habitual, el medidor se entrega sin calibrar. Entonces hay que tener en cuenta aparte, ¿no? La placa de orificio es el dispositivo de medición de flujo más comúnmente usado, cuyas características son máxima pérdida de presión permanente, más fácil de instalar, fácilmente reproducible, requiere inspección periódica, es el de más bajo costo, es el dispositivo más conocido. Ahí vemos con una placa de orificio, normalmente van en acero inoxidable. Aquí alcanzan a ver como un cono aquí, ¿no? Sea, este tiene un espesor, esta lámina, y aquí esta parte se abre para que le ayude al fluido a hacer como mucho que no, este conito le ayuda a que el cono que se forme en el fluido en la parte de salida de la placa, pues sea lo más perfecto posible, ¿no? Un conito que le llama, ¿cómo se llama esto? Es ¿cómo es que le llaman los mecánicos? Aquí hay un mecánico por aquí, como cuando le haces una diagonal, un ángulo a esta parte, Chaflán. mucha blan, es que le llaman los mecánicos. Eso. Tiene unos orificios para cuando hay presencia de gases, pues se evacúan esos gases en la parte de entrada, ¿ya? Esa es una placa de orificio, ¿no? Tipos de placa de orificio, segmentada, de, como vemos aquí, excéntrica. Esta es la instalación, pues, normalmente de un medidor de presión diferencial, miren. Aquí, mire que ayer hablamos del nivel para medir nivel, aquí tenemos presión diferencial para medir luz, ¿ya? Tenemos el bloqueo, las dos válvulas de bloqueo, cámara de alta y cámara de baja. Aquí sí, mire que la cámara de alta está aquí. Esta, esta toma que está aquí o sea, viendo el sentido blue que da en esta flecha roja, la presión alta estaría en este punto, entonces esta es la cámara de alta, esta sería la H. Y esta sería la L.
la de la cámara, la baja, cámara de baja. Entonces, con base en esa diferencia de presión que veíamos en el video, se infiere un flujo que es de una relación cuadrática. Tengan en cuenta esa parte. ¿Listo? ¿Alguna pregunta ahí? Ah, bueno, acá las válvulas aquí. Mira aquí. Tenemos las válvulas de bloqueo, que son estas dos, esta y esta. La columna de alta y la columna de baja. Y aquí tenemos una, ¿cómo se llama? La válvula igualadora. ¿Para qué nos sirve esa válvula igualadora? Cuando obviamente este proceso pues, obviamente tiene una presión, ¿no? Una presión X, que es mayor a la que vamos a medir aquí. Similar a cuando tenemos la medición de nivel, un tanque cerrado. Entonces, aquí tenemos una presión, digamos que la presión de este fluido, de este sistema aquí sea de, digamos así, por ejemplo, 60 psi, 60 psi. Es la presión que me genera las restricciones en esta tubería cuando hay una bomba aquí que está haciendo fluir este líquido. Y este medidor, o sea, y la platina está calculada para, digamos, 250 pulgadas de agua. Entonces, cuando tenemos esta medida o este cálculo para esta platina, pues eh, obviamente esta presión es mucho menor a esta presión de proceso. Este transmisor, lo mismo que cuando lo usamos con nivel, con tanque cerrado, debe garantizar que no me trabaje a esta presión, o sea, el material debe estar diseñado, el elemento debe estar diseñado para que trabaje a esta presión, pero que me mida una presión muy bajita, que yo es la que voy a utilizar aquí, 250 pulgadas de agua. Entonces, como estas cápsulas que tenemos acá son muy sensibles y no se me vayan a dañar, para eso es la válvula igualadora. ¿Qué quiere decir? Cuando yo lo voy a poner en línea, debo colocar, cuando yo meto el sistema, lo coloco en línea, debo igualar las presiones, tanto la que entra por la cámara de alta como la que entra por la cámara de baja. La cámara de alta y esta es la cámara de baja. Entonces, al yo abrir aquí, me comunican las dos tuberías e igualo las presiones. Cuando yo lo pongo en línea, ya me he metido el sistema y tal, ya lo puse en línea, se- eh, lo- ya tengo las válvulas de bloqueo abiertas y cierro esta válvula igualadora. Entonces ya se me va a dar una presión aquí y una presión mayor aquí. Obviamente, en las dos van a haber, acá digamos 60 y acá digamos que las 250 pulgadas. Entonces 60 menos 250 daría eso. 60 menos esto. Aquí. Entonces, hay que hacer la conversión para ver cuánto es. Pero digamos que estas 250 pulgadas de agua, ¿cuánto es? Multiplica ahí 250 por 0.036. Me dan PSI. Quítele esos PSI a esos 60. Y ahí está la presión que está midiendo acá. Y esa es la diferencia que yo voy a tener ahí, está en este rango de 0 a 250 pulgadas de agua. Pero aquí va a haber una presión casi parecida a esta. Entonces, para eso la igualadora, para que no se me dañen los elementos de la celda que tengo aquí, las dos cápsulas que tengo aquí, ¿no? ¿Sí fui claro en la explicación ahí o no? ¿O quedaron con duda? ¿Tienen alguna duda ahí? ¿Alguna aclaración? Vamos a explicarlo digamos, en pulgadas de agua. Digamos, yo aquí tengo, para que no me confundan con las unidades, yo aquí tengo, digamos, una presión de, por decirlo así, de 15.000 pulgadas de agua en el sistema. Y yo calculo mi placa para que me mida, o sea, lo máximo, digamos eso, con estas 15.000 pulgadas de agua de impresión que me da la bomba para acá, yo aquí voy a bombear, digamos, 300 300 metros cúbicos máximo. Perdón, 300 metros cúbicos hora.
a una rata máxima de 300 metros cúbicos por hora. ¿Ya? Este es el flujo, pero esta es la presión del sistema, 15.000 pulgadas de agua. Y yo digo que para medir esos 300 metros cúbicos por hora, yo voy a calcular una platina que la voy a meter aquí. Aquí falta la pneumática. Aquí tengo aquí internamente está la platina. Y esa platina me va a medir máximo. O sea, me va a caer, me va a ocasionar una pérdida, una caída de presión de 250 pulgadas de agua. Pulgadas de H2O, agua. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando está en pleno, o sea, el máximo caudal, me va a ocasionar 250 pulgadas de agua de diferencia. O sea que aquí, a estos 15.000, quítele 250 pulgadas de agua. ¿Cuánto quedaría acá? Quedarían 14.000, 750, ¿cierto? Pulgadas de agua aquí. Mientras acá, o sea, la caída de presión que hace serían 15.000 menos 150 al máximo flujo, serían 14.750. ¿Sí? ¿Estamos correctos o no? Entonces, esta es la diferencia máxima que me va a dar ¿cómo se llama? La placa de orificio. Entonces, mire digamos, el dimensionamiento o la magnitud de esta medida que es muy pequeña a la presión que estoy manejando en la línea. Entonces, el transmisor debe soportar estos 15.000 pulgadas de agua. Pásenlo, en su casa, pásenlo allá a PSI. Pero aquí estoy midiendo la diferencial de presión, que es esta menos esta que está aquí. Que lo máximo, cuando hay 300 metros cúbicos por hora, me da 250 pulgadas de agua. Entonces, ahorita, yo voy a dejar una escalización aquí, partiendo de cero, en pulgadas de agua, y el flujo. Entonces, el flujo sería en metros cúbicos por hora. Les voy a dejar eso de tarea para la próxima clase. ¿Listo? Yo aquí tengo 300 metros, perdón, esto no. Tengo 250 pulgadas de agua para un caudal de, aquí sería cero y aquí sería 300 metros cúbicos pulgadas de agua. 300 metros cúbicos por hora. 300 metros cúbicos por hora. Miren aquí la unidad, ¿no? Metros cúbicos hora y acá pulgadas de agua. Este es el cero y este es el 100%. Este es el cero y este es el 100% de aquí. Para los dos rangos. Bueno, ¿cuánto? Como esta relación es cuadrática, es cuadrada, esta relación es cuadrática, ¿cuántas pulgadas de agua debe haber aquí para que aquí, cuando aquí tenemos la del 50%, sería cuando tenemos 150 metros cúbicos de agua? ¿Cuántas pulgadas de agua debe haber aquí para cuando tenemos 150 metros cúbicos por hora? Bueno, ¿qué era eso? Dejemos por ahí este tema y ahí les dejo esa inquietud. En la próxima clase aclaramos esto. Como es cuadrática, ¿cuántas pulgadas de agua debe haber aquí cuando tenemos 150, cuando la rata de flujo sea 150 metros cúbicos por hora? ¿Cuántas pulgadas de agua hay aquí? ¿Ya? Ya ampliamos el tema ahí. Bueno, por acá alguien dijo, entonces ahí les dejo la inquietud. En la próxima clase continuamos con ese tema y queda grabado, ¿no? Entonces vengan a contar. 0,250 pulgadas, 0,250 pulgadas de agua de 0 a 300 metros cúbicos por hora. ¿Y cuántas pulgadas de agua tiene que haber aquí cuando la rata de flujo sea 150 metros cúbicos por hora? Bueno, amigos, ahí les dejo la inquietud. Para la próxima clase resolvemos el tema.
para que entendamos qué es la relación cuadrática de este elemento. ¿Listo? Muchas gracias por la asistencia. Compartan el video, denle like, suscríbanse al canal.